Shalom, shalom a todos mis hermanos, mis hermanas, a esa hermosa familia, a nuestro Padre Yahweh, esa familia restauradora. Bienvenidos una vez más a esta reunión en donde escudriñamos lo que la Escritura dice. Porque hoy vamos a entrar en un estudio que puede cambiar completamente la manera en que entendemos el propósito del ser humano en la tierra. Hoy no vamos a hablar simplemente de milagros. Hoy vamos a responder una pregunta que estremeció a Israel hace 2000 años. ¿Qué poder es ese? Y no solamente vamos a ver qué poder era, vamos a descubrir de dónde venía, por qué Yahshua lo tenía, por qué lo transfirió y qué tiene que ver eso contigo en el plan futuro de Yahweh. Prepárate, hermano, hermana, porque este estudio no es religioso, es restauración de identidad. Porque si Yahshua vino como hombre, entonces el poder que manifestó no era exclusivo de él. Y eso cambia completamente lo que te han enseñado. Miren, déjenme comenzar con algo sencillo. Imagina a un hombre que nació heredero de un reino. Un día pierde ese reino por engaño, vive años como si fuera un esclavo, olvida quién es, olvida su autoridad. Pero un día aparece alguien que le dice: ese trono es tuyo, lo perdiste, pero puedes restaurarlo. Ahora imagina a esa persona, que a esa persona no solo le recuerda su identidad, sino que le demuestra cómo se gobierna correctamente. Eso es exactamente lo que vamos a estudiar hoy. El ser humano fue creado con autoridad, la perdió. Y Yahshua vino a mostrar cómo se vive bajo esa autoridad restaurada. Vámonos al principio. Ahí en el libro de Bereshit, Génesis 1:26 al 28 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda la tierra. La palabra clave aquí es dominio. Eso significa autoridad delegada. Yahweh creó al ser humano no como una criatura débil, sino como representante legal sobre la tierra. El ser humano fue creado para gobernar, administrar, mantener orden, reflejar el carácter de Yahweh en la tierra. La tierra era su entorno asignado. Esto es muy importante entenderlo. Adán no fue creado para ir al cielo, fue creado para gobernar la tierra, bajo la dirección de Yahweh, nuestro Padre Santo. Cuando el ser humano desobedeció, algo ocurrió. No fue solo un pecado moral, fue una transferencia de autoridad. El hombre perdió su posición original, la muerte entró, la corrupción entró, la enfermedad entró y la tierra quedó bajo desorden. Y desde entonces, la humanidad vive desconectada de su propósito original. Pero ahora viene algo impresionante. En la carta a los Romanos capítulo 5 se explica que Yahshua es el segundo Adán. ¿Por qué el segundo Adán? Porque tuvo que venir como hombre. No vino como una deidad disfrazada, vino como un ser humano obediente a Yahweh. En el libro de Yohanan, Juan 5:19, Yahshua dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Esto destruye la idea de que actuaba independientemente como una deidad autónoma. Él dependía completamente de Yahweh. Entonces surge la pregunta: si vino como hombre, ¿cómo es que hacía milagros? En el libro de Mateo 4:23 dice: recorría toda Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia, no algunas, todas. Los ciegos veían, los leprosos quedaban limpios, los paralíticos caminaban, los endemoniados eran libres. Ahora observa algo.
Cuando calmó la tormenta en Marcos 4:39, reprendió al viento. Cuando caminó sobre el agua en Mateo 14:25, la naturaleza no lo hundió. Cuando resucitó a Lázaro en Juan 11, llamó a la muerte por su nombre. Eso no era espectáculo, era una demostración. ¿Pero una demostración de qué? De cómo opera un ser humano lleno del Espíritu de Yahweh y alineado completamente a su voluntad. Yahshua no estaba mostrando lo que hace una deidad, estaba mostrando lo que hace un hombre en perfecta obediencia. ¿Por qué los demonios le temían? ¿Se han preguntado alguna vez eso? En Marcos 1:24, los espíritus impuros decían: sé quién eres. ¿Por qué reaccionaban así? Porque veían en él la autoridad original que el ser humano había perdido. Veían el diseño restaurado, veían al hombre como fue diseñado al principio. Y eso los aterraba. Ahora viene algo que cambia todo. En Lucas 9:1 dice: les dio poder y autoridad. Miren, hermanos y hermanas, si el poder dependiera de que Yahshua fuera una deidad actuando sola, no podría transferirse, pero sí se transfirió. Eso demuestra que el poder es delegación de Yahweh a hombres obedientes. Luego dice Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún las hará. Eso no es poesía, hermanos. Eso es una promesa. Pero aquí es donde muchos se confunden. No se trata de hacer shows espirituales. Se trata del reino milenario. Nuestro maestro dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Ahora, muchos piensan que esto solo significa que haremos milagros más espectaculares. Pero no es así. Hay algo mucho más profundo. Lo que Yahshua está diciendo incluye a todos los que han confiado en él y han partido de este mundo. Aquellos que murieron en fe, sus cuerpos descansan, pero sus espíritus viven con Yahweh. Y cuando llegue el reino, ellos serán transformados, como dice la escritura en Corintiyim Aleph, en 1 Corintios 15, 51 al 53. Miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Ok, hermanos y hermanas, vamos a aclarar algo que considero muy importante, y es: ¿qué significa sonará la trompeta y la trompeta final? La pregunta clave es: ¿qué es esa trompeta? Vamos paso por paso para que quede claro en el estudio. Obviamente no se refiere a una trompeta humana literal. No es una trompeta como las que usaban los romanos o un instrumento cualquiera. La escritura muestra que es una señal celestial, una proclamación divina. Lo vemos también en Tesaloniquim Aleph, 1 Tesalonicenses 4:16. Que dice: porque el maestro mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Aquí vemos tres señales juntas: voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Elohim. Es decir, es un anuncio del cielo, no simplemente un sonido físico cualquiera, ¿ok? La trompeta en la escritura siempre anuncia algo importante. En toda la escritura la trompeta tenía tres funciones principales. Una, convocar al pueblo. Se tocaba para reunir a Israel. Ahí en Bemidbar, Números 10:2, dice que las trompetas se usaban para llamar a la congregación. Proféticamente significa Yahweh reuniendo a su pueblo. 2. Anunciar guerra o intervención divina.
La trompeta también anunciaba que Yahweh estaba actuando. Por ejemplo, en Josué 6, las trompetas anunciaron la caída de Jericó. Anunciar la llegada del rey. Cuando un rey aparecía o era coronado, se tocaban trompetas. Proféticamente, el rey Yahshua manifestándose. Pero, ¿por qué dice la trompeta final? Aquí es donde se conecta con la profecía. En el libro de Itgalut Apocalipsis aparecen 7 trompetas. La última trompeta anuncia el establecimiento del reino, el juicio y la manifestación del Mesías. Ahí en Itgalut Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Muchos estudiosos ven que esa séptima trompeta corresponde a la trompeta final que menciona Shaul Pablo. Entonces, ¿qué señal debe esperar el creyente? Aquí hay algo muy importante. No significa que alguien esté escuchando una trompeta literal ahora mismo. La idea es que cuando Yahweh decide intervenir en la historia, habrá una manifestación inconfundible. La Escritura describe este momento con voz celestial, proclamación angelical, trompeta divina, manifestación del Mesías. Será imposible que pase desapercibido. Algo muy interesante, la conexión con las fiestas de nuestro Padre Yahweh. Muchos creen que esta trompeta está conectada con la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, ahí en Levítico 23-24, porque ese día se celebra precisamente con sonido de trompeta, anunciando despertar, reunión, juicio y coronación del rey. En resumen, la trompeta final no es simplemente un instrumento, es la señal celestial de que Yahweh está interviniendo definitivamente en la historia, reuniendo a su pueblo y manifestando el reino del Mesías. Espero que con esta explicación haya quedado claro lo que significa el sonido de la trompeta y la trompeta final, ¿ok? Ahora volvamos al análisis de los versículos que estamos viendo, cuando dice: pero todos seremos transformados en un instante. Esto significa que nuestros cuerpos ya no tendrán enfermedad, hambre, dolor, ni podrán pecar. Ya no habrá límites humanos que frenen la autoridad de los siervos de Yahshua. Por eso dice en Yohanan Juan 14:12, y aún mayores hará. Estas obras mayores no son solo milagros, sino la manifestación completa del reino de Yahweh. En el reino milenial, aquellos que han sido transformados podrán enseñar, restaurar y guiar a los sobrevivientes de las naciones, guiándolos a caminar en los caminos de Yahweh. Esto será la manifestación total de la autoridad y el poder que Yahshua mostró, pero ahora distribuida entre todos los que creen en él y han sido transformados. En otras palabras, estas obras mayores son el reino restaurado en acción, y cada creyente transformado será un canal de esa autoridad perfecta, participando directamente en la misión de Yahweh para toda la tierra. ¿Te imaginas, hermano, hermana, poder enseñar y guiar a toda una ciudad o nación sin enfermedad, sin pecado, con autoridad plena? Eso es lo que significa hacer obras mayores en el reino milenial. Pero que vamos a analizar más de cerca lo que significan las obras mayores. Ahí en Yohanan 14:12, cuando Yahshua dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿Ok? Este versículo ha sido mal interpretado muchas veces. Algunas personas creen que significa hacer milagros más espectaculares, pero el contexto muestra algo mucho más profundo. Yahshua estaba hablando del alcance del reino milenial. Durante su ministerio en la tierra, Yahshua trabajó principalmente dentro de Israel. Pero después de su resurrección, el mensaje del reino se extendería a todas las naciones. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En el libro de Masé Hechos 1:8 dice: recibirán poder. Ojo con esto. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Santidad y serán mis testigos en Jerusalén o Jerusalén, en toda Yehudá o Judea y en Shomrón, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
Esto significa que el poder del Espíritu no era para crear religión, era para expandir el reino de Yahweh en la tierra. Y eso comenzó a suceder inmediatamente. En el libro de Masea Hechos 3 encontramos una escena impresionante. ¿Cuál es? Cuando Kefá, Pedro y Yohanan Juan entraban al templo, ya había un hombre paralítico desde nacimiento. Kefá, Pedro, le dijo algo que revela cómo entendían esa autoridad. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua el Mashiach de Nazaret, levántate y camina. Y el hombre caminó. Esto muestra algo muy importante. El poder no dependía de riquezas, no dependía de posiciones religiosas, dependía de la autoridad del reino. Ahí en Masea Hechos 5, 14 y 16 dice algo que sorprendía a la gente. Cada vez más se iban agregando nuevos creyentes en el Maestro. Multitudes de hombres y mujeres hasta el punto de que sacaban a los enfermos a las calles y las ponían en catres y camillas para que al pasar Shimón Kefá o Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades alrededor de Yerushalayim, de Jerusalén, concurría la multitud, trayendo a los enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos. ¿Y saben qué? Y todos se sanaban. La gente estaba viendo nuevamente lo que había visto con Yahshua, que la autoridad del reino seguía operando. Pero aquí viene algo muy importante. Aunque ese poder comenzó a manifestarse, las escrituras también muestran que el plan completo todavía está en proceso. El reino aún no se ha establecido completamente y eso nos lleva a una parte profética muy importante. El reino milenial. En el libro de Itgalus, Revelaciones o Apocalipsis 24 se escribe un tiempo futuro. Y vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Esto es lo que se conoce como el reino milenial. Un periodo en el que el Mesías gobernará la tierra con justicia. Pero aquí viene algo impresionante. No gobernará solo nuestro Maestro. Los siervos reinarán con él. Las escrituras dicen que aquellos que han permanecido fieles participarán en ese gobierno. Eso significa que el plan de Yahweh para la humanidad no ha cambiado desde Bereshit, desde Génesis. El ser humano fue creado para gobernar la tierra bajo la dirección de Yahweh. Y ese propósito va a ser restaurado. Pero, ¿qué sucederá en ese tiempo? Los profetas describen ese periodo en el libro de Isaías 2:3, que dice: de Sión saldrá la instrucción y la palabra de Yahweh desde Jerusalén o Jerusalén. Las naciones vendrán para aprender. El mundo será enseñado, la justicia será restaurada, la violencia disminuirá y el conocimiento de Yahweh llenará toda la tierra. Es una misión de enseñanza. Muchos sobrevivientes de las naciones tendrán que aprender el camino de Yahweh. Y ahí entra el papel de los siervos del reino. Serán instructores, gobernantes, administradores del reino. Y para cumplir esa misión se necesitará autoridad espiritual. Y es aquí cuando el poder será restaurado. Entonces entenderemos algo profundo. El poder que vimos en Yahshua no era un fenómeno aislado, era una demostración del mundo que viene. Cuando Yahshua sanaba enfermos, estaba mostrando cómo será el reino. Cuando expulsaba demonios, estaba mostrando cómo será el reino. Cuando dominaba la naturaleza, también estaba mostrando cómo será el reino. Todo eso era una ventana al futuro. Ahora mira cómo todo esto se conecta. Adán fue creado con autoridad. La humanidad perdió esa autoridad. Yahshua vino como el segundo Adán. Demostró cómo funcionaba la autoridad restaurada. La transfirió a sus discípulos y finalmente esa autoridad se manifestará plenamente en el reino. Esto responde a la pregunta inicial. ¿Qué poder es ese? No es magia, no es religión. Es la autoridad del reino de Yahweh operando a través del ser humano. La pregunta ya no es solamente qué poder tenía Yahshua. La pregunta ahora es otra.
¿Estamos preparándonos para el reino que viene? Porque el plan de Yahweh nunca fue crear una humanidad derrotada. Su plan siempre fue una humanidad restaurada, gobernando la tierra bajo su dirección. ¿Y saben algo? Que Yahshua vino a abrir ese camino. ¿Ok? Hermano, hermana, si este estudio te ayudó a entender mejor el plan de Yahweh, compártelo con otros. Porque muchas personas han aprendido religión, pero muy pocos han entendido el reino. Que la paz de Yahweh esté con ustedes y que sigamos creciendo en conocimiento, obediencia y esperanza. Hasta ahora hemos visto algo muy claro. El ser humano fue creado con autoridad, pero Adán perdió esa autoridad. Yahshua vino como el segundo Adán para restaurarla. Y ese poder fue transferido a sus discípulos. Ahora surge otra pregunta muy importante o muy interesante. Si Yahshua tenía esa misión, ¿por qué antes de comenzar su ministerio pasó 40 días en el desierto ayunando? ¿Nunca se han preguntado eso? Eso no fue un accidente. Eso fue parte del proceso. En el libro de Mateo 4, 1 al 3 leemos: Entonces el Espíritu llevó a Yahshua al desierto para ser probado por el Satán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el probador y le dijo: Si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ok? Muchos leen este pasaje y lo ven solo como una prueba espiritual. Pero en realidad está conectado con toda la historia del ser humano. Porque el desierto representa algo. Representa el lugar donde se revela quién gobierna realmente el corazón del hombre. Observa lo que ocurre. El adversario le propone 3 cosas a Yahshua. No eran tentaciones al azar. Eran ataques directos contra su misión. Convertir las piedras en pan. El adversario le dice: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto atacaba la identidad. Pero Yahshua responde citando la Torá: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Aquí vemos algo clave. La autoridad espiritual comienza con obediencia a la palabra de Yahweh. A esta, no a las religiones. ¿Ok? ¿Estamos? Buscar la gloria personal. Luego en el versículo 5 y 6 el adversario lo lleva a lo alto del templo. Le dice que se lance para que los ángeles lo rescaten. Era una invitación a usar el poder para impresionar. Pero Yahshua responde nuevamente con la Torá: no tentarás a Yahweh tu Elohim. El poder del reino no es para espectáculo, es para cumplir la voluntad del Padre. Y la tercera fue la oferta del poder político. La tercera tentación es aún más interesante. En el versículo 8 y 9, el adversario le muestra los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Esto revela algo muy importante. El adversario sabía que Yahshua vino para recuperar el gobierno de la tierra, pero le estaba ofreciendo un camino más rápido, sin sacrificios, sin obediencia, sin cruz. Pero Yahshua rechaza esa oferta, porque el reino de Yahweh no se establece con los métodos del mundo, con las religiones. Ahora vamos a ver la victoria del segundo Adán. Cuando Yahshua vence estas pruebas, ocurre algo impresionante. En Mateo 4:11 dice: entonces el adversario lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Aquí ocurre algo simbólico muy poderoso. El primer Adán cayó en un jardín lleno de abundancia. El segundo Adán venció en un desierto. Eso demuestra que Yahshua estaba restaurando lo que se había perdido desde el principio. Después de eso, comienza el poder. Justo después de esa victoria espiritual, comienza su ministerio público. En Lucas 4:14 dice: Yahshua volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Observe el orden. Primero la obediencia, luego la autoridad. Primero sometimiento a Yahweh, luego manifestación del poder. Esta es una lección muy importante. Porque muchos quieren poder espiritual, pero no quieren el proceso de transformación. Yahshua mostró que la verdadera autoridad espiritual nace de la obediencia, de la disciplina, de la alineación con la palabra de nuestro Padre Yahweh. No de religión, no de títulos, no de instituciones. Todo esto apunta hacia el mismo destino, el reino que viene.
el día cuando el Mashiach gobernará la tierra, cuando la injusticia será removida, cuando las naciones aprenderán los caminos de Yahweh y cuando la humanidad restaurada volverá a cumplir el propósito que se tenía desde el principio. Ahora podemos responder con claridad la pregunta que hicimos al principio, cuando la gente veía a Yahshua y decía, ¿qué poder es ese? Ahora sabemos la respuesta. Ese poder es la autoridad que Yahweh dio al ser humano desde el principio, la autoridad que se perdió en la caída, la autoridad que Yahshua vino a restaurar y la autoridad que se manifestará plenamente en el reino que viene. El ministerio de Yahshua no fue solo hacer milagros, fue mostrar cómo será el mundo cuando el reino de Yahweh gobierne la tierra. Hermanos y hermanas, este estudio no es solo información, es una invitación a recordar quiénes fuimos creados para ser. El plan de Yahweh no terminó en Génesis, no terminó en los días de Yahshua y tampoco termina hoy. La historia continúa y el reino se acerca. ¿Okay? Que la paz de Yahweh esté con ustedes y que sigamos creciendo en restauración, conocimiento, sabiduría y obediencia. Mis hermanos, hasta aquí la palabra ha hablado. Yo solo he sido la voz que la transmite, porque la verdad no nace de mí, viene del Creador. Cada uno de ustedes tiene libre albedrío, dado por Yahweh Elohim para decidir qué hacer con lo que escuchó hoy. La verdad no obliga, pero sí confronta. Solo recuerda esto, cuando dejes tu cuerpo, no habrá templos, no habrá religiones, no habrá excusas. Solo habrá dos caminos, y ambos son eternos, la gloria y el lago de fuego. Y ese camino no lo elige tu pastor, ni tu tradición, ni tu familia. Ese camino lo eliges solamente tú y nadie más. Que cada uno decida hoy a quién quiere obedecer y a quién quiere seguir. ¿Okay? Bueno, nuevamente, y como siempre les digo, que ha sido un honor y un verdadero placer para mí el compartir todo este tiempo de estudio con cada uno de ustedes. Gracias por abrir su corazón, por escuchar, por buscar la verdad y por caminar juntos en esta restauración. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim reposen siempre sobre sus hogares y sobre sus corazones, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Y amados hermanos y hermanas, si este estudio ha sido de bendición para sus vidas, les invito con todo mi corazón a suscribirse al canal y acompañarnos en este camino de verdad y restauración. En este espacio encontrarán más de 530 estudios en video, todos 100% basados en las Sagradas Escrituras, con temas variados, profundos y edificantes y con enseñanzas presentadas con claridad, reverencia y amor por la palabra. Cada estudio está hecho para despertar, fortalecer y guiar. Su suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan luz, consuelo y verdad en estos tiempos. Y repartan todos los estudios, mis hermanos, mis hermanas, son gratis. Yo no cobro por llevarles la verdad de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Que Yahweh bendiga sus vidas, sus hogares y sus pasos en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro. Y gracias por caminar con nosotros en este ministerio de restauración. Shalom, shalom, amada familia. Y nos vemos en la próxima reunión, si Yahweh Elohim, nuestro Padre Santo, así lo permite. Hasta luego. Cuídense mucho.